es el maestro Carlos Robles Cruz. Él estudió la carrera de actor en el Instituto Andrés Soler, en la Ciudad de México, y es egresado de la licenciatura en arte teatral de Augsburg College de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Fue becado por la Universidad de las Américas Puebla para realizar estudios de maestría en teorías del teatro en University of Minnesota y becado por el College de Augsburg en el programa de ayuda a estudiantes internacionales destacados. Su actividad académica comprende que ha dictado conferencias en congresos y coloquios a nivel nacional e internacional en algunos países como Bélgica, Estados Unidos, Irlanda, España, entre otros. Más de 28 años de experiencia como docente. Algunas instituciones son el Centro Cultural Universitario, Universidad de las Américas, Universidad Iberoamericana, en el Augsburg College en Minneapolis. Como director escénico, cuenta con más de 40 puestas en escena presentadas en teatros nacionales y extranjeros. Algunos países son Francia, Canadá, Bélgica, Estados Unidos, Lituania, Alemania, República Checa y Cuba. Como dramaturgo, ha escrito una veintena de obras con el seudónimo de Robles Caraza. Algunas han sido estrenadas y otras publicadas en revistas. Su trabajo editorial comprende que ha publicado artículos de arte escénico en diferentes revistas culturales, nacionales y extranjeras. Algunos de los libros publicados son Drama Holista, Arte del Movimiento en el Tiempo y el Espacio, de la colección Escenología, Aplicación y Desarrollo del Drama Holista, de la editorial Escenología, con la culta IMBA del 2013. Bueno, pues vamos a recibir con un aplauso a nuestro Buenas noches, gracias por estar aquí. No sé si dejar esta luz o dejar... Eso sí, porque a veces es molesta, ¿no? A mí no me molesta mucho, pero pues, a lo mejor, ¿verdad? Para que estemos un poco más cercanos. Quiero agradecer al Instituto Andrés Soler la invitación que me hacen para estar aquí con ustedes, apoyando esto que para ellos es la primera semana cultural, precisamente con esta idea de reforzar y echar a andar nuevos proyectos para que el Instituto Andrés Soler pueda retomar un segundo brío, dado que es una de las escuelas más importantes en nuestro país, con egresados que ya hemos visto y conocemos tanto por su calidad en el cine o en la televisión, en el teatro mismo, y hay muchas personas que han egresado desde aquí, pero estamos hablando de más de 50 años de tradición de esta escuela. Entonces para mí es realmente un gusto y un privilegio poder estar aquí. Cuando yo empecé con la inquietud del teatro, yo me acerqué al Instituto Andrés Soler, donde estaba en la calle de Jalapa, y también entonces tuve la oportunidad de conocer a grandes maestros en esa época, Luis Jimeno, Miguel Córcega, etcétera, y otros maestros que siguieron orientándome y dándome su conocimiento para poder salir adelante. Ya después, continuando mi camino, tuve la oportunidad, como escucharon, de estudiar una licenciatura y después una maestría, y además me encanta viajar, y siempre que tengo la oportunidad lo hago, nunca digo que no, sobre todo cuando ha sido a través de poder trabajar, ver trabajo en otros lados, cómo se está haciendo el teatro en otros lados, y poder enfrentar también mi trabajo en otros foros y poder escuchar comentarios de otras personas que están dedicadas a eso. En esta ocasión hablaré un poco sobre este libro, Aplicación y Desarrollo del Drama Holista. Me acerco un poco por acá para sentarme y estar un poco más cómodo, sentado igual que ustedes. Este libro, para poder hablar de este libro necesariamente tengo que hablar de este otro. Este libro que publiqué en 2006, que se llama Drama Holista, precisamente tiene que ver con mi propuesta, que ahorita comento un poquito más de qué se trata este asunto. Este libro, que es un poco más denso, un poco más académico en términos de su formato y su contenido, requería, la misma gente me lo comentó, de otro libro que de alguna manera tuviera más ejercicios y pusiera en práctica mucho de lo que se dice aquí. Y así es como surgió este otro libro, por eso se llama Aplicación y Desarrollo del Drama Holista. Pero, ¿qué es esta idea del drama holista? Yo estuve en la escuela, como muchos de ustedes,
Algunos, por ahí reconozco algunos que estaban ayer, que comentaban que están en primer año, una cosa así, algunos otros que ya tienen más tiempo y más experiencia. Pero cuando yo estaba en la escuela también me preguntaba con ustedes, ¿qué es actuar? Y entonces pues pasaba por maestros que me decían hay que ser vivencial y hay que buscar a Stanislavski, otros hablaban de Eugenio Barba, otros hablaban de Grotowski, otros hablaban del método, etcétera, etcétera, ¿no? Y como comentaba ayer, también se comentaba en esta mesa con Eric Castillo, que de alguna manera cada uno de nosotros va trabajando las diferentes propuestas que nos van dando los maestros, pero vamos conformando nuestra propia manera de poder crear un personaje. Vamos creando nuestra propia forma, nuestro propio estilo, porque es algo muy íntimo y algo muy personal. Todas las propuestas sirven, tienen algo, aportan, dejan algo. Pero sin embargo yo no encontraba las respuestas que yo buscaba en ese momento, porque aparte de ser actor, yo tengo la inquietud del arte escénico en general. O sea, me gusta mucho la dirección, me gusta la actuación, pero me encanta la dirección. O sea, me gusta todo el fenómeno, todo lo que tiene que ver con el arte escénico como tal. Y esto me llevó precisamente a seguir estudiando y seguir revisando otras cosas, porque había que vincular de alguna manera el trabajo del dramaturgo con el trabajo del director, con el trabajo del actor, con el trabajo del técnico, con la cuestión que tiene que ver con la iluminación, con la escenografía, con el vestuario, absolutamente con todos los elementos que conforman el hecho escénico. Es decir, que esta necesidad que yo tenía, no nada más de cómo crear un personaje, sino de cómo crear el hecho escénico, cómo conformar el hecho escénico, me fueron llevando poco a poco hasta poder tener una propuesta. Que a lo mejor no es descubrir el hilo negro, pero sí es acercarse a una propuesta sistemática que puede ayudar y colocar un ensamble, es decir, una integración sinérgica de los elementos que componen el arte escénico o el arte dramático. Una relación sinérgica, es decir, la sinergia establece una relación de elementos que se potencializan. Cuando un elemento y otro elemento se integran y ambos generan un algo, se relacionan, se vinculan, se potencializan, se está dando lo que conocemos como sinergia. Es como nuestro organismo, ¿no? Tenemos nuestro sistema digestivo, tenemos nuestro sistema respiratorio, la sangre, etcétera, pero todo esto no nada más es suma de partes. Es la manera en que se relacionan sinérgicamente los elementos de nuestro organismo, nuestras moléculas, nuestras neuronas, la manera en que se vinculan y se relacionan la una con la otra, que hace que tenga un sentido, que hace que cobre una función. Es decir, en una idea más si lo vemos desde el enfoque de teoría de sistemas, o si lo vemos desde otros enfoques que tienen que ver con el holos, es decir, holos significa totalidad. Entonces, cuando hablamos del drama holista, estamos hablando de un drama total, un drama que integra sinérgicamente a todos los elementos que componen. Es decir, que no es nada más el trabajo del actor. El actor tiene que estar vinculado con la iluminación, con si hay algún efecto de audio o trabajo de la escenografía. No se trata de tener una escenografía nada más de decorado, sino que tenga una estrecha relación con lo que está sucediendo en la escena, y de esa manera vincular todos los elementos, ¿no? Cualquiera que éste sea, desde una gran producción hasta una producción que no requiera elementos en el escenario. Ayer se comentaba, y me parecía interesante la manera en que lo decía Eric, es cómo hay una especie de, y no hablo necesariamente de la cuarta pared, el escenario se convierte en un espacio en el cual se pueden crear otras realidades, realmente otras realidades. Y para poder entrar a otra dimensión que se genere en el espacio escénico, entonces todo lo que está sucediendo en este espacio debe de tener su propia naturaleza, su propia convención. Si no hay una relación sinérgica entre los elementos, entonces se va rompiendo. Y entonces los que están allá se empiezan a dar cuenta que lo que está sucediendo acá no es más que una mera imitación, o una mera mentira, o un mero supuesto, o una ficción, etcétera, que puede o no atraer o atrapar la atención del público. Pero independientemente de que la atrape o no por algo que suceda, estamos hablando de que el fenómeno que se da aquí realmente debe ser holístico. Ahora, ¿cómo surge esta idea? Un doctor, para poder ejercer su profesión, tiene una medida, es decir, habla de la salud. Tiene un parámetro de salud. Un ser humano saludable es el que tiene estas características, y en función de eso él puede darse cuenta y hacer un diagnóstico de qué es lo que no está funcionando bien, y entonces detectar una enfermedad. Pero lo mismo pasa con un abogado. O sea, un abogado
tiene una idea de ser humano para lo cual son hechas las leyes, para poder entonces, en base a esas leyes poder generar la vida de ese ser humano de una manera en sociedad, estructurada de una manera de armonía, ¿no? Pero tiene un referente. Lo mismo pasa con un arquitecto. Un arquitecto tiene un referente de ser humano y entonces los escalones tienen ciertas medidas, las puertas ciertas medidas, las ventanas orientadas de tal o cual forma, etcétera, 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 porque tiene una idea de ser humano a la cual está haciendo su trabajo. ¿Y el arte dramático? Pues pareciera que damos por hecho que todos estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, sin la intención en este momento de meternos a razonamientos filosóficos, si preguntáramos a cada uno qué significa ser humano, creo que cada uno tendríamos una idea posiblemente distinta. Aunque tendríamos elementos que nos podrían unir, finalmente. Pero podríamos tener referentes distintos. Y si el arte, en general, es una expresión del ser humano, en general también hablando, porque no cualquier expresión del ser humano es arte, pero hablando del arte como tal, es una expresión del ser humano, la cual es de alguna manera recibida, percibida, interpretada, relacionada con otro ser humano. Entonces necesitamos tener una idea del ser humano, una propuesta que nos acerque, nos vincule para artísticamente hacer nuestro trabajo dirigido a ustedes. Y entonces surge la idea de un ser humano holista, es decir, el ser humano total. Somos seres humanos totales, estamos integrados por una serie de cosas. Aunque pareciera ser que en esta sociedad actual en la que vivimos, dada la educación, el internet, tanta información que está ahora a nuestro alcance, etcétera, pareciera que nos fragmenta más. Es decir, que no nos permite vivir realmente este holos que somos, y entonces vivimos de manera fraccionada, digo yo. Un poco de eso está manejado en el primer libro, sobre todo. O sea, el ser fraccionado, el ser que es de una manera con su esposa, es de una manera con sus hijos, a lo mejor de otra manera en el trabajo, a lo mejor de otra manera con sus amigos, a lo mejor de otra manera en la escuela, etcétera, dependiendo de cómo vivimos nuestra vida social. Como que tenemos que fragmentarnos en diferentes personalidades o personas para poder interactuar y obtener o beneficios o espacios donde interactuar, o cariño o amor o una palabra de confianza, etcétera, etcétera. Y pareciera que tenemos que fraccionarnos. Y tenemos una especie de problema entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y pareciera que hay que separarlo, ¿no? Hasta ahora en internet vemos muchas imágenes que si un cerebro golpeando el corazón, te dije que no seas necio. Cosas de ese tipo, ¿no? Que fomentan precisamente esta separación entre lo que sentimos, entre lo que pensamos y lo que finalmente terminamos haciendo. O sea, nuestras tomas de decisiones diarias están sostenidas a veces en simplemente arrebatos, o en algo que supuestamente hemos pensado, pero a la mera hora nos da miedo o temor, no lo hacemos, o lo que consideramos prudente en ese instante, etcétera, inclinado hacia un lado o hacia otro lado. Ese es un poco el ser fraccionado al que me refiero, que de pronto en esta sociedad se mueve entre la neurosis hacia un extremo o hacia el otro extremo, un poco en la esquizofrenia. Es decir, buscando la construcción de una realidad que le pueda dar satisfacción, un poco hacia la esquizofrenia, o hacia el otro lado, sin saber cómo acomodar todo este cúmulo de información y las deudas, los problemas con papá o con la pareja, o en la escuela o en el trabajo, y la falta de recursos y la falta de trabajo, qué sé yo. Cada quien sabemos cómo estamos tratando de sortearla en este mundo, ¿no? Pero todo eso que está ahí, de todo eso surgen varias preguntas, ¿no? Dependientemente de la cuestión profesional, que es otra que me gustaría, si da tiempo, abordar rápidamente. Pero entonces, había que definir una propuesta de ser humano que fuera el generador de este arte escénico y que al mismo tiempo propiciara en el público esta vinculación también holista, sinérgica. Y si yo digo que aquí en el escenario debe haber una integración sinérgica entre iluminación, audio, personajes, en fin, todo el suceso escénico, quiere decir que el actor también debe tener una integración holista como ser humano para propiciar en el público esta acción. Y entonces el ser humano holista, la propuesta de ser humano holista, que vuelvo a repetir, no estamos descubriendo el hilo negro, sino integrando elementos para volver a resignificar lo que estamos haciendo. Somos seres pensantes 24 horas al día, seres cognitivos 24 horas al día. Estamos pensando 24 horas al día. No nos detenemos, no podemos detenernos. Las neuronas están funcionando, no hay manera de detenerlas. Y estamos hablando y hablando a través de imágenes, a través de sensaciones, pero finalmente pensando, generando ideas, conceptos, o simplemente
transitando de una a otra palabra, etc. Y aún en la noche estamos pensando y generamos sueños en otra forma de pensamiento y somos seres cognitivos. Ahí está. Pero también somos seres físico-corporales, es decir, seres que nuestras células están trabajando y generando y degradando energía 24 horas al día. Nuestro corazón no se detiene, nuestras neuronas están trabajando, nuestra sangre está circulando, estamos respirando 24 horas al día. Somos seres físico-corporales, y físico en términos energéticos de energía y el cuerpo que está ahí. Y fíjense cómo lo estoy colocando de manera separada, porque así es como estamos acostumbrados. Sin embargo, hay una relación sinérgica entre nuestros pensamientos, nuestro aparato cognitivo y nuestro ser físico-corporal. Es decir, que si yo siento alguna afección en mi ser físico-corporal, pues afecta a mis pensamientos. Si en este momento yo tuviera un dolor de estómago, pues no podría concentrarme igual para poder hacer algunos comentarios como lo estoy haciendo. Y si mis pensamientos son pensamientos también desagradables o destructivos o simplemente de malestar, eso empieza a dañar también mi ser físico-corporal. Entonces al rato puedo tener, no sé, algún problema de gastritis o de ese tipo, etcétera, etcétera, generado por el estrés. Pero somos seres que 24 horas al día estamos generando, viviendo emociones. 24 horas al día experimentamos alguna emoción, no estamos exentos. Hombres y mujeres estamos experimentando emociones todo el tiempo. En ese instante ustedes tienen cierta carga emocional y salen, comentan, etcétera, y tendrán otra carga emocional, llegan con otras personas en otro lado, etcétera. Y en la noche también están generando emociones. Estamos con sentimientos, por eso en la mañana podemos despertar enojados o alegres o tristes, cabizbajos, etcétera. 24 horas al día seres cognitivos, 24 horas al día seres físico-corporales, 24 horas al día seres emocionales. Si no integramos estos elementos de manera sinérgica, es un poco más complicado. Si nos esforzamos por separar emociones, separar nuestra parte corporal, nuestras acciones, de nuestros pensamientos, estamos viviendo la vida fraccionada. Y estamos, si me voy al referente al teatro, entonces no hay vinculación de los elementos. Y un actor puede estar excelente y otro no excelente, y entonces no hay sinergia. Y si no hay una relación entre este objeto que yo tengo aquí, este vestuario que yo tengo, esta silla, mi personaje y este pequeño cosmos, no hay sinergia. Tenemos que crear y generar una dimensión específica donde todos los elementos puedan tener una razón de ser y de existir y de estar aquí. Este libro está aquí por una razón, tiene un sentido con esta mesa y este paño. Pero lo mismo pasa con los seres humanos. O sea, si no encontramos esta vinculación sinérgica entre lo que pensamos y lo que sentimos y lo que hacemos, estamos viviendo de manera fraccionada. Pero hay un elemento más. 24 horas al día somos seres espirituales. Y no me voy a meter a hablar de religión. Cuando hablo de espiritual, que coloco la otra palabra que posiblemente sea más cómoda, somos seres trascendentes. Es decir, mi ser espiritual o mi ser trascendente es aquel ser que existe fuera de mi cuerpo, por eso es espiritual, pero sin embargo existe, y tengo referencias de que existe. Y en este instante existe. Hay un ser no físico, que yo no lo tengo aquí, pero que sin embargo existe, y me da referencia de mí, y yo lo estoy generando, yo lo propicio. Y hay una gran cantidad de la manera en que yo lo muestro, cómo lo recobro. Por ejemplo, bueno, genéticamente pues no nacemos de varita mágica, ¿no? Tenemos una carga genética que de entrada nos dice que genéticamente somos seres trascendentes. Pero aparte de esa parte genética, que es más la parte físico-corporal, a través, imaginemos cuando nacemos y entonces de pronto, en el momento que el médico dice es varón, o no, es un niño, es una niña, empezamos a trascender porque el médico ya está diciendo, y la enfermera o la persona que ayuda al enfermero se lo lleva, y entonces empiezan a decir, mira qué bonito, mira qué feo, mira qué gordito, mira qué flaquito, mira qué es morenito, mira qué es güero. Y empezamos a trascender porque empezamos a tener ya vigencia en otras mentes. Y alguien se acercará y dirá, ay, se parece al abuelo, se parece a la abuela, se parece al papá, se parece a mí, etc. Ya tenemos referencia, ya están hablando de nosotros. Y nosotros no hemos hecho nada más que empezar a existir. Si yo salgo en este momento a la calle y empiezo a gritar, alguien dirá, ese tipo está loco. Y si lo hago todos los días, empiezo a trascender como el tipo loco de la Casa Amarilla.
Es decir, empiezo a trascender como esa persona que yo estoy creando y estoy generando de alguna manera, en cierta medida. Yo trasciendo con los demás y regalo una flor, si doy una caricia, si doy un beso, si doy una mala palabra, si doy un regaño, si doy un golpe. De esa manera yo trasciendo. Y yo soy responsable de eso. Y no lo puedo quitar, porque además vivimos en sociedad. O sea, no lo puedo quitar. El momento en que yo avanzo y encuentro una persona, empiezo a trascender en esa persona. Y a la inversa también. Es decir, yo conozco una persona y entonces después hablo de ella y esa persona existe en mí de alguna manera. Y ese es un ser trascendente que existe y que 24 horas al día está ahí, porque está con nosotros. En este momento, yo estoy comentando con ustedes y ustedes están generando una imagen de mí la cual yo no la conozco, no lo sé. Lo cual quiere decir que en este momento, no sé, si allá abajo hay 20 personas y yo estoy aquí, quiere decir que en ese momento hay 21 Carlos Robles en este espacio. Yo sé que físicamente yo estoy aquí, pero yo no puedo negar que existo en ustedes. Y debo tomarlo en cuenta. Tengo que tomarlo en cuenta. Y si me regreso al arte escénico, un actor tiene que tomarlo en cuenta, el director tiene que tomarlo en cuenta. Es decir, otra vez, todo el fenómeno del drama holista debe tomar en cuenta eso, porque es cómo trascendemos ahora en nuestro público y cómo impactamos en nuestro público que se lo va a llevar y va a hacer algo con eso. 24 horas al día, seres cognitivos, 24 horas al día, seres físico-corporales, 24 horas al día, seres emocionales, 24 horas al día, seres trascendentes. Si logramos vincular esto de manera sinérgica, tenemos un ser humano holista viviendo. Si no lo integramos de manera sinérgica, tenemos un ser humano holista porque finalmente está ahí, pero que no vive de manera sinérgica. Es decir, que entra en conflicto consigo mismo y que soluciona ahí ya cada quien. Ahí cada quien suele. Pero lo que propone el drama holista es precisamente que, si hablamos nada más de la actuación, lo primero que tenemos que entrenar en el actor es el desarrollo de su sensibilidad personal para conocerse y para poder integrar sinérgicamente estos elementos. Pues el actor tiene que aprender a pensar sobre sus pensamientos. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Qué siento de lo que pienso? ¿Qué siento de sentir esto que siento? ¿Qué pienso de sentir esto que siento? ¿Qué pienso de pensar eso que siento? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Qué siento de sentir mi cuerpo así? ¿Qué pienso de mi cuerpo? ¿Cómo me vinculo con mi cuerpo? Con mi sistema digestivo, respiratorio, etcétera, etcétera, y todo lo demás. ¿Cómo relajo mi cuerpo? ¿Cómo doy cuenta si mi cuerpo está tenso o no está tenso? ¿Por qué pienso eso? ¿Qué pensamientos hacen que mi cuerpo se tense? ¿Qué pensamientos hacen que generen ciertas emociones? ¿Qué emociones generan ciertos pensamientos? ¿Qué emociones generan ciertos problemas fisiológicos? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la relación es bastante amplia, pero habría que explorarla. Y habría que empezar a expandir nuestros límites sensoriales también para poder percibir, porque mientras más percibimos de lo que está afuera, más podemos nutrir lo que tenemos adentro. En fin, hablando del actor específicamente, habría todo un proceso para ayudarle a desarrollar estas habilidades y luego pasar de la construcción a la creación de personajes que son ahora los que viven aquí. Y posiblemente el personaje aquí tenga precisamente problemas en términos de que su conflicto sea entre un pensamiento y un sentimiento, etcétera, etcétera. Pero si lo puedo descubrir es porque yo lo puedo integrar en mí mismo, si no, no lo puedo descubrir acá. Y entonces pues ahí ya vendrá el trabajo, ¿no? Hablando específicamente del actor. Pero si hablamos del arte escénico como suceso, el director tendría que dejar de quitarse su cachucha de director en términos de dirigir, de comandar, de tener esa jerarquía, y más bien asumir la responsabilidad del creador escénico. O sea, el creador escénico que tiene que lograr que se vinculen de manera sinérgica todos los elementos que están aquí en el escenario. Para lo cual, obviamente, tendrá una propuesta y existe también un proceso que está descrito por acá, ¿no? Yo no tengo corazón, soy mi corazón. Yo no tengo estómago, soy mi estómago. Yo no tengo páncreas, hígado, soy esto. O sea, yo no tengo este brazo, soy este brazo. Yo no tengo cachetitos, soy este ser con estos cachetes, este soy yo. Soy mis pensamientos, mis miedos,
soy mis angustias, mis triunfos, mis fracasos, mis ideales, mis sueños, ese soy. No es que tenga pensamiento, soy mis pensamientos. Tengo que empezar a poder tomar una posición en mi propia vida y definir quién soy. Sobre todo ahora con tanta información que hay en internet, vaya de colofón, esta idea de que ahora todo el mundo, ya los filósofos no existen, pues finalmente está internet y uno habla y encuentra ahí un montón de frases ahí que parece que solucionan la vida, ¿no? Y que ahí está la respuesta, y sin embargo ese es un mar de confusión que si no tenemos los filtros adecuados para poder relacionarnos con tanta información, lo único que hacemos es complicarnos, ¿no? Porque entonces una dice una cosa y otra dice otra cosa. Además que si se dan cuenta, la mayoría de esa información tiene la tendencia a fraccionar, apunta y estimula al individuo a creer que él es el único ser que vale en la Tierra. Pero bien, entonces se trata de que el ser humano holista puede generar entonces un trabajo holista que facilite y permite una relación sinérgica con el público sin que el público tenga que estar necesariamente involucrado en esto. Es decir, es una experiencia humana. Pero es muy importante que tengamos clara la diferencia entre el escenario y la dimensión que se genera, la realidad que se genera aquí en el escenario, a diferencia de la realidad cotidiana que está del otro lado. Se trata de crear realmente una dimensión distinta. Y esto empieza a entrar en conflicto con la idea de la mímesis aristotélica, que es muy sostenida en el teatro durante muchos años. De hecho, esta propuesta inicia en 1991 en un congreso en España, en el Instituto de Teatro de Barcelona, en un congreso, en una mesa específicamente donde se trataba el tema del teatro no aristotélico. Y el teatro no aristotélico, bueno, se hablaba sobre todo del teatro kabuki, katakali y todas estas manifestaciones que no son occidentales, y que por no ser occidentales precisamente se van más hacia la parte aristotélica. Pero podemos tener un teatro occidental que no necesariamente sea aristotélico. Pero ¿cuál es el principio aristotélico que empezaría a modificarse? Y no es que esté en contra, lo que dicen es que está en contra. No estoy en contra de nada, simplemente hay cosas que no caben y se hacen a un lado y ya. No hay que estar en contra de nadie. Una propuesta por sí misma se sostiene y genera cosas. Es decir, la mímesis aristotélica establece que el teatro es ficción, y muchas cosas, el arte en general, y la cultura, la literatura, etc. La idea es que si nosotros generamos la ficción en el escenario, estamos hablando de una mentira, como decía Peter Brook, el actor es el mejor mentiroso. Se trata precisamente de generar mentiras e ilusiones en el público para que lo crea. Sin embargo, me parece que nosotros, público, ya no le creemos. O sea, lo que está pasando es que la gente se está yendo del teatro porque ya no cree nada. Creo que estamos abusando de eso. Y entonces estamos exigiendo al público que crea lo que aquí adentro tampoco se cree. Entonces la mentira que sucede aquí, ya el público no lo está comprando. O sea, si alguien voltea y dice, te voy a matar, no le creemos. Si alguien se muere, tampoco se lo creemos. Pero sin embargo, pareciera que todos aceptamos esa convención, esa mentira, y aplaudimos y somos felices. Y me parece que a lo mejor eso hay que irlo modificando. O sea, si queremos público es porque el público llega y establece una relación sinérgica con lo que está sucediendo aquí, porque se vincula con el que está sucediendo aquí. Y para eso es necesario que lo que sucede aquí sea una realidad en sí misma y no una realidad o una copia de la realidad exterior. Esa es una parte interesante. Crear una realidad en sí misma y no hacer una copia de la realidad exterior. Cuando yo veo el Guernica de Picasso, no veo la copia de nada. El Guernica de Picasso es el Guernica de Picasso. Es una obra en sí misma. No copia nada. Y cuando yo escucho, no sé, algo de Mozart o algo de Beethoven, no copia nada. Las 4 estaciones no copian nada. O sea, Vivaldi no está copiando nada. Posiblemente se esté vinculando, se esté relacionando, se esté proyectando él con su ser cognitivo, sus pensamientos, sus ideas, con su ser emocional, la pasión que le desprende la naturaleza en las diferentes estaciones, con su ser físico corporal, porque requiere de mucha habilidad física poder tocar los instrumentos y poder sentarse y tomar notas y permitir que su fisiología esté en condiciones, y su ser trascendente.
Por eso en ese instante estoy hablando de Vivaldi, por esa trascendencia que tuvo lo que hizo, porque estos 4 elementos de los que estoy hablando están ahí. Y lo mismo pasa con Picasso, y podríamos poner muchos ejemplos. Y podríamos poner ejemplos que no, porque no todo el arte que nos ponen enfrente necesariamente es arte. Pero hay mucho que sí lo es. Y sobre todo cuando tiene estos 4 elementos. Y entonces no hay que copiar nada, no hay que imitar nada. Tenemos que desarrollar toda nuestra capacidad sensorial para poder percibir el mundo y la realidad en que vivimos. Claro que sí, porque mientras más elementos de información tengamos, pues tendremos más posibilidades de trabajar con ellos. Pero el reto es crear una realidad en sí misma, en esta dimensión del espacio. El arte del movimiento en el tiempo y el espacio, que es un poco lo que dice acá. El origen del teatro está en el rito, y en el rito había un polos, porque no había una diferencia entre música, movimiento corporal, cantos o sonidos vocales. Y los que estaban haciendo el rito no estaban imitando a nadie, esa es una idea occidental. Estaban creando un mundo mágico específico, vinculándose con el cosmos, vinculándose dentro de su cosmogonía, creando una realidad en la cual ellos lograban una relación específica, y los demás, los que no estaban necesariamente adentro del rito, parte de la población que también participaba, se vinculaba de manera sinérgica. Todos participaban de ese rito. Y podríamos poner ejemplos específicos desde el mundo prehispánico hasta yéndonos a otros lados. Que precisamente en esa mesa de los que yo les hablo, pues se habla de lo que pasa con el Catacali, o lo que pasa con otro tipo de manifestaciones que nacen del rito y que se sostienen culturalmente porque están ahí en su lugar. Pero bueno, esa es la idea, crear una realidad en sí misma. Aquí traje yo aquí una pequeña mariposa de cristal. ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? En el momento en que yo dije mariposa de cristal, cada uno de ustedes creó una. Ya la vi. Empezamos a tener una relación sinérgica. Y puede tener un vínculo y una relación interesante. Porque a lo mejor cada uno podría hablar de su mariposa. Y entonces tendría sentido esa mariposa en este grupo, en este ambiente, porque estamos generando sinergia. ¿Tiene sentido aquí? Allá afuera posiblemente no. Hablamos de esa mariposa y dicen que estamos locos. Pero aquí porque tiene sentido y lo estamos creando. Algo así tiene que pasar aquí. O sea, si yo me relaciono con ese personaje que está ahí sentado en esa silla, ¿ya lo vieron? Pero si no me vinculo con él, pero tiene sentido aquí y aquí. ¿Cómo lograr esta relación sinérgica con el público para que el público empiece a percibir el teatro también de otra manera? El teatro no es literatura. Desde esa propuesta, desde esa propuesta, en otras, sí, y adelante. Pero hablando de dramalista, el teatro no es literatura. O sea, los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, no escribían para ser publicados en Sepan Cuentos. O sea, no escribían para que alguien montara sus obras después. No lo hacían para eso. Ellos estaban trabajando escénicamente y necesitaban un recurso para poder grabar, o sea, escribir, para que las personas entendieran, e inclusive en muchas ocasiones no había una obra escrita completa, había pedazos, y uno escribía y otro escribía y había pedazos, y luego se integraban. Shakespeare no escribía para que lo publicaran. O sea, cuando murió Shakespeare, años después se publicó su primer manuscrito, y además en folios, no en libros, porque los folios, pues se llaman folios porque tienen un número y se publicó un determinado número de folios, pero no era porque iba a publicar 2,000 ejemplares y luego iba a tener una presentación de un libro y iba a estar en una Gandhi. O sea, no es la idea, pero no es nada más porque yo lo diga por rechazo, sino para que tratemos de entender el fenómeno escénico. O sea, es decir,
Molière era un hombre de teatro y Molière tampoco escribía para ser publicado. Molière resolvía lo que tenía que resolver en el momento y también le escribía para poder comunicarlo y trabajar con sus actores y presentarlo. Porque lo importante es el fenómeno escénico. Estamos hablando de lo que sucede en un espacio escénico, el arte del movimiento en el tiempo y el espacio. ¿Qué pasa cuando vamos a montar una obra? De pronto los directores dicen, quiero montar una obra y están buscando la obra. Están buscando a alguien que escriba lo que quieren decir. Por eso surge la creación escénica. Porque entonces puedo escribir lo que quiero, lo que deseo decir. Y puedo trabajar con ellos. Y el teatro no nada más es palabra. Cuando hablo del arte del movimiento en el tiempo y el espacio, me refiero a todo el movimiento. La luz es movimiento. El sonido es movimiento. Y no nada más, porque el drama es acción, pero no es nada más estar hablando y hablando y hablando y hablando. Es como la música, ¿no? O sea, la música está acompañada de silencios. Es necesario el silencio dentro de la música. Es parte de la música. Entonces es parte también. Habría que volver a escudriñar y detectar cuáles son todos los elementos que pueden estar en un escenario o que deberían de estar. ¿A partir de qué? De la propuesta del teatro que yo quiero hacer. Porque esa es otra cosa, damos por hecho, ¿no? Por eso yo tenía conflictos. Me decían, ok, a ver, oh Zeus, ojo del día dorado, al fin amaneciste. Y me decía Oscar Ledesma, que ella murió, descansa en paz, mi maestro, pero me decía, y levantas la mano y entonces cae, oh Zeus, además tengo que impostarlo, oh Zeus, ojo del día dorado. Y yo le decía, sí, maestro, pero ¿por qué? O sea, como que no me motivo, como que además ni soy griego, ni entiendo el Zeus, y me está costando bastante trabajo levantar la mano así, porque tú me dices cuando no tengo una motivación que me empuje, algo que me identifique con lo que está sucediendo. Porque además en esa época está uno montado teatro griego con vosotros, ¿no? Con palabras como vosotros, ya viste, como, ¿no? Porque vienen en traducciones españolas, o sea, hablando un español que ni es nuestro, y además con teatro griego, etcétera, etcétera. Y yo le preguntaba a maestro, bueno, pero si me dices, ayúdame, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que decir, oh Zeus, y esta mano acá y esta acá? Bueno, no encontré respuesta. La respuesta, mi querido Oscar, fue, pues porque yo soy el maestro. Entonces, no, me ayudó precisamente a darme cuenta que había que buscar. Porque igual, si tengo al maestro del siglo de oro español, o el maestro del siglo francés, pues sí, pero me vuelvo a pelear, realmente cómo se hacía el teatro en Francia, ¿no? En esa época, etcétera, etcétera, etcétera. Igual si estoy trabajando algo de Chekhov, y entonces tengo que tratar de... Ahora hay más información para imaginar cómo es Rusia o cómo es Moscú, pero cuando yo estaba estudiando era un poco más complicado. Pero qué bueno que ha sucedido todo esto, ¿no? Para que entonces me llevara un poco a la idea del drama holista. Y me gustaría dejarlo aquí y más bien abrirlo a que si ustedes tienen algún comentario, duda, sugerencia, inquietud, y podamos tener una pequeña charla en relación a esto. Y a lo mejor, si alguien me ayuda, cambiamos la iluminación. Y así nos vemos un poquito más y platicamos un poquito sobre esto. Bueno, el libro me lo acaban de regalar hace como 2 semanas y yo tenía todavía duda en entender este concepto holista. La verdad me da gusto haberlo escuchado porque ahorita ya se aclaró y entiendo muchísimas cosas porque es lo que yo le quería comentar, maestro. En el libro de repente cuesta trabajo entender el concepto. Eso es lo que me estaba pasando a mí. No sé, a lo mejor es porque me faltan elementos, me faltaban, pero ahorita con la plática creo que fue muy ilustrativo porque ya entendí entonces sí, qué es lo que usted ha querido decirnos y lo que busca con su trabajo, ¿no? Porque finalmente los libros es el resultado de muchos años de investigación, de preparación, pero sobre todo de llevarlo a la práctica, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces creo que eso me quedó claro y
Me parece muy interesante por bueno, el manejo que yo hago también en cuanto a la metodología. Hay muchos puntos en común, ¿no? Eso me gustó también, ahorita que ya lo escuché, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y sobre todo pues la búsqueda, ¿no? El ir hacia diferentes formas de entender el fenómeno teatral. Ese es el gran problema, que a veces no se entiende y cuesta mucho trabajo, inclusive como maestro, transmitirle a los alumnos eso. O sea, lo que usted decía al comenzar, que es actuar. Bueno, pues no hay una definición, ni el mismo Héctor Mendoza, que tiene una obra, tiene otra obra más breve que habla sobre qué es actuar, y pues no hay una conclusión. Pero creo que esto sí nos ayuda a entender muchas cosas que creo que son muy interesantes, y la verdad pues le agradezco que me haya despejado esta duda que yo tenía, ¿no? Porque entonces ya el libro lo voy a poder abordar desde otra perspectiva, ¿no? Gracias por leerlo, que lo regalaron. Yo creo que una de las problemáticas es que damos por hecho el teatro, ¿no? Decía Mendoza y basado en otros también, esta idea de que el actor debe reaccionar a estímulos ficticios, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que no está de acuerdo este libro, porque los estímulos ficticios van a dar por resultado una acción ficticia, y entramos al terreno del ficticio. Pero me parece que la ficción, por lo menos la actual, y creo que no podemos seguir haciendo teatro igual. Bueno, aquí finalmente cada quien pasa el teatro que quiera, y hay teatro, muy buen teatro que está circulando por ahí. Pero hablando pues de una propuesta distinta, me parece que tenemos que vincularnos con una realidad escénica, que no es sencillo descubrir y que hay que crear y que hay que construir. Y yo he encontrado que con mis actores puedo encontrar más elementos para que ellos puedan trabajar con más confianza, con más soltura, con más espontaneidad aquí. Porque si dicen, es que esta luz que está aquí es como si fuera la luna, y entonces el actor se para y dice, es que yo tengo que imaginarme como que es la luna. No es cierto. Y no se va a imaginar jamás que es la luna, es mentira. ¿Por qué? Porque es una luz que está ahí en foco, cuando voltea un foco. Entonces, si él tiene que hacer esta ficción de traducir ese foco en una luna, hay una parte en su consciente que le va a decir, eso es un foco. Y tiene toda la razón, y me parece, y yo pienso, que no tenemos por qué pedirle eso, pues si es un foco, pues es un foco, ¿no? Y ese es el reto. Entonces, ¿qué hago? Si no, es como cuando me entierran la espada y yo lo hago aquí a un ladito y finjo, y nadie creemos y nos reímos, y acá está la tragedia. Y la neta no creemos, o sea, yo les digo a mis actores, dime la verdad, o sea, dejemos de fingir que yo sentí la vibra y la energía, seamos honestos, porque si no hay honestidad acá, es muy difícil que el público entre en sí. O sea, el público puede estar atrapado porque la historia es muy buena, el público está atrapado porque el actor logra de pronto momentos interesantes. Sí, yo lo entiendo, pero yo hablo del drama total, no de que en una partecita sí caiga, ¿no? O sea, que en una parte nos guste y nos atrape. Hablo que desde que entro, si yo abro la puerta, si yo, no sé, voy a un barrio de Peralvillo y abro la puerta y veo esa gente humilde, jodida, no puedo usar otra palabra, y entonces los aromas, los olores, las sensaciones, el calor sofocante que pueda haber en ese lugar, etcétera, etcétera, esa es una realidad. Y entonces yo voy a impactarme de alguna manera con esa realidad. Ahora, la obra trata de un barrio de Peralvillo, y entonces me simulan y me ponen eso, y ahora yo soy público allá, no voy a poder hacer lo mismo. Porque la exigencia que me está pidiendo como público acá, es que yo tengo que generar y crear toda una serie de cosas que me están proponiendo aquí. Y ese puente se está perdiendo. Y ese puente está alejando a la gente de las salas. Y me preocupa porque es mi profesión. Porque la gente en general, no todas, pero por la en general, va al teatro porque quiere ver al artista de televisión. Porque quiere ver que es real y quiere palparlo. Y no estoy en contra de la comedia musical, pero pues de pronto es muy divertido ver gente bailando y cantando y un gran show, ¿no? Ajá, y no digo que no se haga, esa es una parte que sigue existiendo y que también exista teatro amateur y que también exista teatro estudiantil,
que todo eso exista. Pero independientemente de que eso exista, creo que es momento de generar otro tipo de teatro. O sea, estamos viviendo otra época, otro momento. Pero sí se está haciendo, ¿no? ¿O qué? Puede ser Hay que sí, muchas propuestas. puede ser que sí, habría que verlas y integrarse con ellas, está bien. Esta es otra más entonces. Pero la queja general es la gente no va al teatro. Bueno, Pero no hay dinero. ups, Yo voy al teatro y poco tengo dinero. ups, me parece que no hay dinero para algunas Estoy dando cosas, porque si hay dinero para cerveza, para cigarros y para otras Denme cosas. chance. O sea, si hay dinero para el antro, si hay dinero para otros vicios mayores, y mucho. Y yo creo que lo que está pasando es que no estamos atrapando realmente. Es nuestra responsabilidad. Ya no le echen la culpa al público, yo estoy con el público. Tenemos que mejorar nuestro trabajo, tenemos que hacer cosas nuevas. ¿Hay propuestas nuevas? Está bien, qué bueno. ¿O no? ¿No cree usted? Yo no las conozco, No, pero no creo. las niego. Ah. O sea, no puedo negar lo que no conozco. Entonces, si están ahí, qué bueno que hay, o sea, qué bueno que haya propuestas. Habrá que, a lo mejor me entero y me acerco y las veo y está bien, pero yo no estoy en contra de eso, más bien al contrario, pues que haya más propuestas, es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero me parece que no va por ahí, que si hay propuestas, pues está bien, yo eso lo respeto. Finalmente, lo que yo propongo aquí es una manera, ¿no? Una pregunta, el drama holista, la realidad que propones en el escenario, ¿requiere un público holista? ¿O cómo es eso? No, porque el público, pues el público es el público. El público viene a vivir una experiencia holista. Que si yo la logro aquí, entonces logro establecer con el público una relación diferente a la que pudo haber vivido en otra obra de teatro. ¿Ya? Pero estaríamos hablando de que tendría que ser una obra de teatro especial, basada en no me tengo que imaginar alumnas ni cosas que no existan, sino algo más real, más vivido, que me haga sentir que todo está conectado hacia mí. Pero tendría que partir desde la misma obra. Así es. Sí, pues es una propuesta estético escénica. Por eso decía yo, ¿dónde empieza? En la propuesta. Si no tengo una propuesta como creador escénico, pues no. Es decir, yo puedo agarrar Molière, como hace ratito, pero ¿cuál Molière? O sea, esta es una discusión, ¿cuál Molière? ¿No? Porque Molière, este no es Molière, y no hablo más del trabajo de los muchachos, pero es Molière finalmente, ¿no? La torre latinoamericana tiene que ver con Molière. Es decir, ya es una adaptación, es un... etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo agarro Molière, tendría que generar una propuesta a partir de ese texto, si es que estoy partiendo de un texto, para crear una realidad que en sí misma se sostenga. Que no pretenda imitar cómo era Molière, porque en realidad no tengo ni idea. O sea que tiene que ser algo muy original, que te nazca a ti, en principio, ¿no? Que tu propuesta sea auténtica y que te nazca desde tu centro. Como surgen las propuestas de los artistas creadores. ¿Sí? Así es. Sí, Ese es el reto, no digo que sea fácil, No, pero ese es el así reto. Lo más interesante, eso es lo que creo que por eso estamos aquí, los que realmente amamos muchísimo el arte, ¿no? Que nos interesa lo que realmente surge de tu ser, de tu alma, que sea algo original, que sea tu Molière. Y entonces surge tu propuesta y la quieres llevar al escenario y la procuras de alguna manera. Hace algunos años, sí, mira. ¿Hasta dónde importa o es el contenido? Porque por esto que decías, ¿no? Por ejemplo, Molière, Shakespeare, que ya están las obras escritas. ¿Hasta dónde eso es importante o va a afectar esta propuesta holista para la... Ajá. Yo creo que depende de la razón o motivo por la cual te acercas a un texto, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de que si yo deseo decir, expresar algo y lo encuentro en un texto, es un buen elemento con el que yo tengo que relacionarme sinérgicamente y entonces trabajo con él. Pero si no se da ese hecho, híjole, suena fuerte, pero me cree que no necesitamos dramaturgos. Entonces, O sea, ¿qué sería? no es mala onda, pero si yo tengo un dramaturgo sentado escribiendo textos, alguno de esos me puede identificar o no, otros sí, otros no.
y hay cantidad enorme, miles y miles de textos escritos que no son usados. O sea que tiene que ser algo que tú lees una obra y te da algo personal a ti, que es lo que vas a expresar. Que te vinculas ahí Que estás ya y puedes trabajar con ese texto. Ah, sí. Pero si no es así, pues Ah. entonces sí va a haber tropiezos y terminarás haciendo, no sé. Hace tiempo, hace algunos años, me invitaron a trabajar Molière. O sea, me contrataron como director para trabajar Molière. Entonces me dijeron, ok, las travesuras de Escapín, o como cualquier traducción, también hay miles de traducciones. Ok, ahí está, por hablar de Molière. Y ahora yo quedo con eso, ¿no? Porque si no me vinculo sinérgicamente con ese texto, pues lo puedo hacer finalmente, empiezo a dirigir. Y ahí es donde caemos en el teatro, es la idea del teatro que todo, así en general que tenemos. Se trata de seleccionar una obra, memorizar textos y que alguien dirija, ¿no? Que diga tú para acá, y que alguien memorice, piense en su personaje y lo interprete y ahí se da. Claro, y por eso no se lo queda el público. Ok. Nos damos cuenta que... Claro. Y tiene razón el público de reclamar y de decir, ya me aburrí o ya me cansé. Sí, porque Y eso tienes X conocimiento. Pues sí, pero si yo me paro enfrente del Guernica, no es un truco, no es una mentira, es el Guernica. Y si conozco la historia, más todavía, porque me estoy dando cuenta de cómo me relaciono y me vinculo con él, o con la Gioconda, o con, no sé, tantas cosas puede haber. Y hablando musicalmente, habría también muchas referencias. Entonces yo dije, ok, para mí Molière es teatro de museo. Pues vámonos a un museo. Y entonces mi propuesta fue, voy a hacer Molière en una sala de museo que se parezca a una sala de museo y además que precisamente en ese museo sucedan las cosas que se abra de pronto el escenario como si fuera de Versalles. O sea, no podemos evitar que toda la información que tenemos en nuestra vida está ahí. La diferencia está en crear las cosas. Y entonces lo que hice fue crear una sala de museo. Y los actores estaban adentro de una sala de museo y sentados con sus vestuarios y abajo una etiqueta que hablaba del vestuario y la época, y había unas espadas colgadas, había unos cuadros, había lo que se iba a utilizar de utilería, de props, estaba en el escenario y la gente entraba por el escenario porque la gente entraba al museo. Y entonces pues y empieza a establecer una relación sinérgica con la gente, porque la gente se para y ve al actor como si fuera con el vestuario ahí congelado, etcétera, y ya hay una energía que se empieza a percibir, etcétera, y después de unos instantes con esta vivencia, entonces ya se abre una cortina, hay sillas, no es un escenario como este, en ese momento tuvimos esa opción de hacerlo así, y el público se sienta, y entonces esta dimensión del museo empieza a cobrar vida, y empiezan los actores, o sea los personajes, a vivir las travesuras de Escapín. Y entonces por aquí hay un cuadro de Argante que vive ahí, porque esta parte es de su casa, ya les gustaba que los pintaran en vez de fotografías, los pintaban. Entonces está aquí el personaje, que no es una pintura, es el mismo personaje, y entonces sale, hace su trabajo de personaje de Argante y se vuelve a regresarse con la pintura. Pero eso le ayuda mucho a los actores, porque los actores están en una sala de museo. No están imitando o pensando que están haciendo Molière como lo hacía Molière, y que están haciendo el siglo francés, el estilo francés, como se hace el estilo francés, cosa que yo dudo y que podríamos discutir durante toda la noche. Y aunque tuviéramos aquí a uno de la comedia francesa, que él mismo tendría sus dudas, pero bueno, tendría más información finalmente. Pero bueno, por ahí va un poco la idea, ¿no? Para hablar del texto y Molière y Shakespeare y esas cosas. Sí, o sea, el contenido no afecta a esta propuesta, siempre y cuando esté vinculado con... Sí, porque el contenido son las palabras de los personajes, pero nada más. Un apoyo. Pero tú dijiste ahorita un apoyo, y más que un apoyo fue una forma en la que dijiste esas palabras para poder expresar lo que tienes dentro, tu concepto, no es apoyo. Sí son las palabras de los personajes, habría que validarlas. O sea, el dramaturgo es más cognitivo, los personajes los crean de una manera un poco más cognitiva, racional, porque está pensando en una estructura.
Pero seamos honestos, o sea, si yo tuviera aquí a Carballido, y vaya que hablo de uno muy cercano y relajado, nada complicado en sus contenidos, y no es tampoco mal andar con Carballido, pero si tuviéramos aquí a Carballido y estuviéramos con sus personajes, créanme que ninguno de nosotros tendría la más mínima idea de qué tenía en la cabeza Carballido cuando lo escribió. Porque lo que vamos a hacer nosotros con Pedro, con Juan, con Chuchito, los personajes, es una interpretación basada en nuestra vida propia. O sea, tú le tienes que poner tu alma. Sí, pero mi interpretación, vamos a ver que yo hago Pedrito y el otro hace Juanito. Mi interpretación de Pedrito es mi interpretación de Pedrito. La interpretación de Juanito es la interpretación de Juanito, de la obra que escribió Carballido, que él tenía otra interpretación. Y luego tenemos un director que tiene su propia interpretación y me dice que no, que Juanito no es así, que Juanito es diferente a como yo pienso que es. Y yo me pregunto, ¿cuál interpretación de todas estas es la válida? Pues tendrá que ser la del director, por eso es el director. A menos que le quitemos la cachucha de director y empecemos a crear, de tal manera que entonces sinérgicamente yo, así como el hígado hace su trabajo y no tiene crisis, porque es hígado, y las células de la epidermis se multiplican porque saben hacer su trabajo, tienen su memoria de epidermis, a diferencia de la memoria de la célula, no sé, del páncreas, y hacen lo que les toca y no entran en conflicto ni entran en crisis, porque saben que tienen que hacerlo, o sea, sinérgicamente contribuyen a eso. Eso tendríamos que lograr en el escenario. No digo que sea fácil, ni digo que yo soy maravilloso, estupendo, sensacional, el plus ultra, y ahí lo tengo, pero lo intento, y ese es el trabajo que se procura lograr.